Sorpresa en este mercado de fichajes porque un jugador que había sido relacionado con el Liverpool ahora mismo está siendo vinculado al Newcastle United. Pero cuidado, porque esto podría suponer un movimiento, un efecto dominó que terminará, quién sabe, si con Alexander Isak en el Liverpool. Vamos a verlo ahora todo esto en este vídeo de, como digo, de información, de noticias, porque el Newcastle trabaja para hacer el fichaje de Hugo Ekitike, un jugador que desde hace semanas, en este verano, había sido vinculado con el Liverpool. No de manera muy fuerte ni muy clara, sino que era un rumor que se iba alimentando, que se iba haciendo más grande a medida de que pasaban los días y las semanas. Obviamente, por lo que ha pasado recientemente, pues nadie estaba pensando en eso, pero para bien o para mal, la vida tiene que continuar porque, repito, la vida y el día a día te obliga a seguir adelante. Y en ese sentido, en The Athletic explican, David Ornstein hablaba de que el Newcastle trabaja en un acuerdo por unos 75 millones de euros para Hugo Ekitike del Eintracht de Frankfurt. Como dice aquí David Ornstein, el Newcastle está trabajando en un acuerdo por un valor de alrededor 75 millones de euros para fichar al delantero del Eintracht de Frankfurt, Hugo Ekitike. Si aún no hay un acuerdo cercano, si bien todavía no hay un acuerdo cercano, las conversaciones están en curso entre los clubes sobre un posible acuerdo que eclipsaría la transferencia récord anteriormente de que el Newcastle pagó en su momento 71,2 millones de euros a la Real Sociedad por Alexander Isak en 2022. En su momento fue un traspaso que creo que en ese momento para mí era algo sobrepagado. Creo que en su con el paso del tiempo piensas, hostia, Isak buen jugador. Sigo pensando que se pagó demasiado en su momento por él, más allá de que con el tiempo haya ido haciendo una buena carrera. Pero bueno, la propuesta de transferencia de Ekitike de más de 20 millones de libras al Newcastle en enero de 2022 se frustró en la fecha límite, pero el club del noroeste ha seguido de cerca al joven de 23 años, es decir, lo intentaron fichar en enero de 2022, pero se frustró ese fichaje. Ekitike ha marcado 22 goles y ha dado 12 asistencias para el Eintracht en la temporada 24-25, después de fichar por el club de la Bundesliga de forma permanente, tras llegar por unos 17,5 millones de euros procedente del Paris Saint-Germain en verano de la temporada anterior, en el año 2023. Tras fichar por el Reims de la Ligue 1, el internacional francés de sub-21 dudaba de las ventajas de fichar por el Newcastle en el último periodo del mercado hace 3 años y medio, a pesar de que los clubes habían llegado ya a un acuerdo para hacerse, ¿no? En fin, hablamos aquí de Ekitike, que el Newcastle se acercó a ficharle y demás. Bueno, ¿esto en qué afecta al Liverpool? Porque podemos estar hablando aquí de Ekitike, pero no nos afecta mucho porque sí que era un jugador que teníamos un poco en el punto de mira, que había sido relacionado con el Liverpool, pero que sin más allá, ¿no? De hecho, creo que lo último que habíamos hablado es que el Eintracht pedía unos 100 millones de euros por él. Ya habíamos hablado en su momento que al menos a mí no había visto mucho a Ekitike, pero me parecía una burrada. O sea, ¿cómo puede ser que de precio base Florian Wirtz solo cueste 17 millones de euros más que Ekitike, ¿no? Porque se pagaron 117 y medio de base por Florian Wirtz y luego hay las variables, ¿no? Pero, hombre, 100 millones de euros por Ekitike me parece, de verdad, quizás culpa mía, que no lo tengo muy visto, pero no puede ser que cualquier jugador valga este dineral, ¿no? Entonces, claro, ¿puede el Newcastle fichar por este precio a Ekitike y tener en el mismo equipo que Alexander Isak? Bueno, el ánimo y el impulso del Newcastle han cambiado en el mercado de fichajes. Tras un inicio lento, con varios objetivos a punto de caerse, de repente hay optimismo por lo que se puede lograr de cara a su regreso a la Champions League. Se debe tener cuidado, porque todavía no se ha acordado ningún precio entre el Eintracht y el Newcastle, que ha intentado 2 veces y no ha logrado fichar a Ekitike antes, en las ventanas de enero y verano de 2022. Pero incluso
a estar seriamente en la conversación con el francés, una vez más subraya las ambiciones y el interés del equipo Urraca en el jugador del Eintracht. Si el Newcastle cierra este acuerdo, Etiqueté representaría un fichaje estrella similar a la llegada en su momento de Alexander Isak en agosto de 2022 y a la de Sandro Tonali en julio del año siguiente. Etiqueté es un jugador con un gran potencial y reforzaría considerablemente el arsenal del ataque del Newcastle. La pregunta es obvia. ¿Qué significa esto para el futuro de Alexander Isak? Y la insistencia es que el Newcastle quiere contar con los dos en la delantera. A priori, explica David Ornstein en The Athletic, que más allá de que el Newcastle quiera fichar a Hugo Etiqueté, la intención es no vender a Alexander Isak. Es verdad que el precio que se está hablando ahora es de 75 millones de euros, que puede ser que sea más, porque si esta es la primera oferta, el Eintracht va a intentar subirla. No sé si va a llegar a los 100, quizás sea unos 80 más unos variables o 70 más variables y demás. Recordemos que a Darwin Núñez se le ficha también por unos 75 más 25, ¿no? En su momento. Pero claro, la pregunta, como decimos, es obvia, ¿no? ¿Significa esto una salida de Alexander Isak? Al menos a priori no parece, pero obviamente el Newcastle no va a decir quiero fichar a Etiqueté porque voy a vender a Isak, porque entonces el Eintracht le va a decir, hombre, por Isak vas a recibir dinero, ¿no? Pues dámelo a mí ese dinero que vas a tener, ¿no? Obviamente lo que está haciendo el Newcastle primero es reforzarse por si acaba sucediendo una posible salida, ¿no? No está claro cómo Eddie Howe mantendría contentos a estos dos jugadores, además de Anthony Gordon, Harvey Barnes y Anthony Elanga, que también lo han fichado este verano, no sé si por alrededor de unos 50 millones de euros también, ¿no? Y el presupuesto para retenerlos a todos supondría un gran esfuerzo para el Newcastle desde la perspectiva del PSR, pero esos son problemas envidiables. Recordemos que la temporada pasada, no la anterior creo, a punto estuvo de hacerse el intercambio de Anthony Gordon con Joe Gómez, es decir, vender a Joe Gómez por unos 50 millones de euros y fichar a Gordon por unos 90. Pero finalmente, porque también el Newcastle tenía problemas del tema del fair play y demás, y estaba pensando o valorando vender a alguna de sus estrellas. Finalmente no tuvo que vender ni a Anthony Gordon, ni a Bruno Guimaraes, ni a nadie más, ¿no? Entonces pudo mantener a esos jugadores. Pero repito, si ahora se ficha Tiquité, no se vende a nadie, mantienes todos estos, veremos que en ese sentido cómo afecta el tema del fair play y demás, tanto en Europa como en la Premier League por parte del Newcastle, ¿no? Concluir una transferencia de esta magnitud no es sencillo y está lejos de completarse todavía, pero este último desarrollo resulta extremadamente alentador para los fans del Newcastle, que, por lo que parece, por lo que explican en The Athletic, no es algo que esté cerca de hacerse, no es algo tampoco que esté imposible, sino que es algo que parece que va por buen camino, al menos entre las tres partes, entiendo, ¿no? Entre el Newcastle que le quiere, entre Hugo Tiquité, que estaría abierto y dispuesto a venir, y entiendo que el Eintracht pues valoraría un precio parecido o un precio alrededor de ese dinero inicial, ¿no? Repito, en The Athletic explican que el Newcastle no tiene intención de vender a Isak, que insisten en que quieren contar con ambos en la delantera, pero claro, eso es lo que explican de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro, pues quizá le dicen, oye, jugamos así, con un delantero, vas a tener que elegir. Y Eddie Howe dice, bueno, pues de puta madre, tengo dos delanteros top. Ya, pero Etiqueté, que viene con este cartel de fichaje estrella, va a ser suplente, va a aceptar ser suplente. Alexander Isak, que viene a hacer unas grandes temporadas con el Newcastle, de golpe y porrazo va a tener que comer banquillo porque fichan a otro. Ya veremos cómo se gestiona eso, ¿eh? En el Eintracht, la pasada temporada, 22 goles y 12 asistencias. Hugo Etiqueté, anteriormente
números bastante bajos. También es un jugador que tiene 23 años, que acaba de explotar ahora como aquel que dice. Y Alexander Isak, que lleva un tiempo más quizá al primer nivel, 27 goles en todas las competiciones esta temporada, 6 asistencias. La temporada pasada 25, la anterior 10. Bueno, creo sinceramente que... perdón, no lo estabais viendo. 25 años tiene Isaac y 23 tiene Etiquité. Yo sinceramente, ninguno de los dos es un delantero que me quite el sueño. De hecho, no hay ninguno ahora mismo. Ni siquiera el tema de Rodrigo, que muchos está hablando, que muchos estáis preguntando, Ángelo, Isaac, ¿qué pasa? Tal. Perdón, Rodrigo. Me da la sensación. No veo mucho al Madrid, ¿vale? Lo he visto varias veces por tema de trabajo y demás. Pero no sé, es que a veces me da la sensación que nos quieren engatusar, que nos quieren meter con pala y con todo a Rodrigo, cuando es un jugador que, no sé, que no creo que sea un delantero que marque tantas diferencias, que sea un jugador que cae más a banda. No estoy diciendo que sea malo ni que sea mal jugador, sino que creo que además es que aquí viene la cosa. Claro, es que parece que desde Madrid se promueve que no, Rodrigo, en Madrid no vende Rodrigo por 180 millones o nada. Bueno, es que alguien pagaría ese dinero por Rodrigo, que no es titular indiscutible en el Real Madrid. Es verdad que ha tenido muchos partidos, que sí que jugó bastantes encuentros. Quizás sí que ha sido titular, ¿vale? Quizá aquí se me ha ido un poco la olla, pero no sé, que parece que en Madrid fichan gratis y luego por jugadores que no son intocables te piden 180 millones de euros, ¿no? Temporada pasada, 14 goles. La anterior, 17, 19, 9. Bueno, no son malos números. No son malos números. Pero no sé si vale ese precio. Lo mismo que con Etiquité y con Isaac. Creo que es un pastizal para cualquiera de los tres, ¿eh? No sé, quizá no es debilidad mía la de Rodrigo, pero es que no hay ningún delantero ahora mismo que me quite el sueño. En ese sentido, lo de Tiquité acercaría a Isaac al Liverpool. Yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí. Luego habrá que ver si el Liverpool está dispuesto a volver a pagar semejante cantidad de dinero como la que pagó con Florian Wirtz, que en ese caso no llegaba a los 140 millones de euros, eran 136 si sumas todas las variables. Al Leverkusen, bueno, le puedes hacer un poco la 13-14. A un equipo de la Premier League no sé si van a tragar con eso, ¿eh? Yo creo que el Newcastle te va a pedir los 150. Vamos, espero que se pueda llegar a un acuerdo si se acaba haciendo ese fichaje o no. Yo igualmente, yo haría un llamamiento a la calma. Porque no puede ser que sale esto y ya nos pensamos que el Liverpool ya ha fichado a Isaac. ¿Por qué no? Porque es muy difícil también que el Liverpool vuelva a meter ese dinero. Veremos también qué pasa con tema de salidas, si hay salidas, no hay salidas. No sé si últimamente con todo lo que ha pasado ha cambiado todo, han cambiado las dinámicas, ha cambiado la idea. Entonces, claro, está por ver qué intención tiene el Liverpool. Había una intención en este inicio de mercado de fichajes, que se hicieron unas cosas, luego han pasado otras. Entonces no sé qué va a pasar. Por una parte, que Etiquité pueda llegar al Newcastle, acerca esto a Isaac a Liverpool, o al menos le aleja del Newcastle, es una posibilidad. Que tenga que pasar sí o sí, o que sea un 90%, no, es una posibilidad, pero yo tampoco me pondría la mano en el juego. Entonces, en cuanto a lo que estábamos hablando del tema de que también estáis hablando de muchos de Rodrigo y demás, decía, ¿no? Que, hostia, parece que hay jugadores que nos lo quieren fichar, que paguemos un dinero por un jugador precio altísimo, por tren lo quieren tener gratis, lo tienen fichado desde hace 2 años, y ahora con Konate lo mismo, porque con este tema sí que voy caliente, amigos, porque ojo a esto.
ojo a esto de Fabrizio Romano en DAZN. Konate, obviously the Liverpool player, is out of contract in a year, if I'm not mistaken, and it looks like Real Madrid are interested in the defender. Konate y Real Madrid. They are, yes. We can confirm that Real Madrid are working on a deal. Confirma Fabrizio Romano de que el Real Madrid está trabajando para fichar a Konate como agente libre el próximo verano. Konate estuvo cerca de extender su contrato con el Liverpool este año pasado, pero la situación ha cambiado. Yo, sinceramente, estoy hasta los cojones de esto. Chico, o renuevas o traspaso. Lo siento mucho. O es año de mundial y te quedas en el banquillo. Pero ¿qué pasa? Que si se queda, Slot no es tonto y va a utilizar a Konate porque es un jugador que te garantiza mejor éxito defensivo que cualquier otro jugador. Ya vimos hace unos días que está el tema de Marweji cerca y demás. Se ha calmado todo bastante, obviamente, por todo lo que ha sucedido. El Liverpool no es reacio muchas veces a dejar que jugadores se marchen gratis y aprovecharlos mientras estén en el equipo. Pero, tío, ya está. Es que nos lo hace con Trent, nos lo quieren hacer con Konate, nos lo van a hacer con McAllister. Es decir, ya está. O sea, tenemos que hacernos respetar. No puede ser. Primero por parte del jugador, luego por parte del Real Madrid también. Ya está bien. Ya está bien. O sea, ¿tú te quieres quedar aquí? Firmas una renovación. Que el año que viene te quieres ir, que tengan que pagar un traspaso. Ya está, porque entonces que vas a jugar toda la temporada pensando ya como no, yo juego aquí, el año que viene me voy. Lo dije el otro día, quien quiera estar, que esté. Quien no quiera estar, a tomar por saco. Así de claro. Hombre, es que ya está bien tanta tontería, tú. En fin, decidme en comentarios cómo veis el tema de lo de Etiquete, Newcastle, Isaac, Liverpool. Si creéis que realmente esto puede ser una medida de prevención del Newcastle para guardarse las espaldas, tener un delantero de futuro porque sabe que Isaac se va a ir. ¿Creéis también que Liverpool debería entrar en ese juego de fichar a Isaac por ese dinero? Si creéis que, mira, ni Isaac ni Etiquete, que se queden ahí, vamos a por Rodrigo, que a mí me gusta más y demás. Y me dices, Ángelo, sí que juegas, sí que es titular y demás. Vale. Cuando decía esto que no es titular, me refiero a que no es un tío cable como Mbappé o Vinicius. ¿Vale? Quería llegar un poco ahí porque sí que es verdad que juego muchos partidos. No miro si todo es de titular, pero obviamente es el tercero de la lista. Entonces, el tema de Rodrigo y el tema de Konate, que es lo que pensáis vosotros. Porque es verdad que hay gente que dice, no, mira, que juegue, que se vaya libre, fichemos un central ahora para de cara al próximo verano y ya está. Porque es verdad que ahora ir a por un central ya es un poco más complicado. No sé si Wehi no es mejor que Konate. Claro, ¿a quién fichas ahora que sea mejor que Konate? No hay muchos centrales que puedas fichar, ¿no? Pero también es verdad que llega un momento que me sabe muy mal, ¿eh? Porque Konate me cae genial, pero tienes que arriesgar un poco el aspecto deportivo para que no te toreen más. O sea, ¿qué es esto de que vayas alargando? O sea, con Trent Alexander-Arnold, fijaos, él tenía cierto escudo porque, hostia, es un jugador de la cantera, vamos a dejar el tiempo que necesite para que se le dé un buen contrato, es segundo capitán, lleva muchos años aquí. Konate ha hecho una temporada espléndida. La anterior le quitó el sitio Jarell Quansah, ¿eh? Entonces, también me parece tremendo que se esté ahora, que esté saliendo estas cosas cuando ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, ya sabemos cómo en el tema del Real Madrid, cómo funcionan estas cosas. Amigos, dando like, suscribiros para más, decidme en comentarios qué opinión tenéis vosotros al respecto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande y gracias. Adeu.